cambiaron la verdad de los manuscritos. Hablaremos de los manuscritos del Mar Muerto. Sean bienvenidos a la Confederación Galáctica de la Luz. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumrán, Israel, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C., al año 66 después de Cristo, años antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Rollos del Mar Muerto. El secreto que explica la increíble preservación de uno de los más grandes de estos milenarios pergaminos. Los manuscritos están redactados en hebreo y arameo casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946, en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumrán, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. ¿Qué es lo que realmente dicen los manuscritos? Los manuscritos nos revelan parte del origen de la humanidad. Ellos revelan el contacto con los seres de las estrellas. Tuvieron el contacto con seres del futuro que visitaban el pasado. Enseñaron un mundo mejor, lleno de luz y bondad, pero para ello tenían que luchar contra la oscuridad. No todo se puede obtener sin evitar una guerra, ya que existe el mal y el bien, la luz y la oscuridad. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto encontrado hasta la fecha. En Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros. No se llama Biblia, es una revelación, es una sabiduría para la humanidad, es un testimonio de la pureza y la luz, pero aquellos que quieren el control de la humanidad lo manejaron a su antojo. ¿Qué es lo que realmente dicen los manuscritos? Los manuscritos nos revelan parte del origen de la humanidad. Ellos revelan el contacto con los seres de las estrellas. Tuvieron el contacto con seres del futuro que visitaban el pasado. Enseñaron un mundo mejor, lleno de luz y bondad, pero para ello tenían que luchar contra la oscuridad. No todo se puede obtener sin evitar una guerra, ya que existe el mal y el bien, la luz y la oscuridad. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto encontrado hasta la fecha. En Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros. No se llama Biblia, es una revelación, es una sabiduría para la humanidad, es un testimonio de la pureza y la luz, pero aquellos que quieren el control de la humanidad lo manejaron a su antojo. Otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon del Tanaj, comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía que la mayoría de expertos identifica con los esenios. La mayoría de los manuscritos están hoy en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, ambos en Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania, en Amán. Otros pocos se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, o en manos privadas, como la colección Schoyen, en Noruega. En 2020 el Museo de la Biblia de Washington DC anuncia que los 16 fragmentos que se hallan en dicho museo son falsificaciones realizadas en el siglo XX. Los nuevos hallazgos no ponen en duda los miles de fragmentos reales, la mayoría de los cuales yacen en el santuario del libro, parte del Museo de Israel. A lo largo de los años, en la región, se han descubierto en distintas circunstancias vasijas de barro con manuscritos bíblicos y otros escritos en hebreo y en griego. Uno de estos hallazgos fue realizado por Orígenes en el año 217 cerca de Jericó, cuando encontró unos manuscritos dentro de una vasija y utilizó algunos de los salmos contenidos allí. Posteriormente, en el siglo IX, se supo de otro hallazgo realizado por judíos que informaron de ello a una iglesia cristiana. Los primeros 7 rollos de pergamino, que con certeza proceden de Qumrán, los encontraron por casualidad 2 pastores beduinos de la tribu Tamire en 1947 en una de las cuevas mientras perseguían a una de sus cabras. Supuestamente. Recuerden que la historia no es del todo cierta. Estos rollos se vendieron, troceados, para aumentar su precio, a 2 anticuarios de Belén. 4 de ellos se revendieron por una pequeña cantidad al archimandrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, Atanasio Josué Samuel, más conocido como Mar Samuel. Los 3 siguientes terminaron en manos del profesor judío Eleazar Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien, dándose cuenta de su valor, los compró en 1954.
Posteriormente, se publicaron copias de los rollos, despertando un interés masivo por parte de arqueólogos bíblicos. La publicación de las copias daría como resultado el hallazgo de otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos más. Lo más importante del hallazgo es la antigüedad de los manuscritos, que en su mayoría datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo. Esto lo sitúa entre los textos más antiguos del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico disponibles en lengua hebrea, y también permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. Se cree que los ocultaron los esenios para preservarlos de la guerra de los romanos contra los rebeldes judíos en aquellos años. Debido a las 11 cuevas en las que fueron hallados, la denominación de cada fragmento se hizo indicando primero el número de la cueva en la que fue hallado, seguido por la letra Q, o sea 1Q, 2Q, 3Q, etc. En febrero de 2017, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunciaron el descubrimiento de la cueva número 12 en unas colinas al oeste de Qumran, cerca de la orilla noroeste del Mar Muerto. Si bien no se encontraron manuscritos en la cueva, se hallaron frascos de almacenamiento vacíos. Estos estaban rotos y se presume que el contenido se retiró con anterioridad. Además, se encontraron hachas de hierro que serían de alrededor del año 1950, lo que da a entender que la cueva fue saqueada. Los rollos del Mar Muerto, que datan de hace casi 2000 años, son unos de los documentos mejor conservados que jamás se hayan encontrado. Los expertos los consideran uno de los mayores logros de la arqueología moderna. Son más de 900 manuscritos, la mayoría escritos en hebreo, que sirven de testimonio de los textos bíblicos más antiguos que se conozcan, pero entre ellos, hay uno que llama especialmente la atención de los científicos, porque está particularmente bien conservado y elaborado de una manera que ellos consideran inusual. Se trata del rollo del templo, un manuscrito de 7,6 metros de largo, uno de los más grandes y mejor preservados de los que se hallaron en las cuevas de Qumran, en la costa norte del Mar Muerto en Israel, en 1947. El rollo es el más delgado de todos, tiene solo la 10ª parte de 1 milímetro de grosor, pero también tiene la superficie más blanca y clara de todos los pergaminos. Cómo se forman los impresionantes socavones que deja el Mar Muerto a medida que se seca. Por eso, un grupo de ingenieros y científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la Universidad de Harvard y la Universidad de Hamburgo se dieron a la tarea de investigar de qué estaba hecho. Una mezcla inusual. El rollo del templo es quizá el más hermoso y mejor preservado de todos, dijo en un comunicado Admir Masik, investigador de materiales arqueológicos en el MIT y uno de los autores de la investigación. Para averiguar de qué está hecho, Masik y sus colegas tomaron un fragmento de unos 2,5 centímetros y analizaron su composición química. Bajo el microscopio, los investigadores notaron que el rollo había sido procesado con una mezcla de sales que se encuentran en las evaporitas, que es el material que queda como residuo luego de que se evaporan las salmueras. Así, vieron que sobre el pergamino, hecho de piel animal, se habían esparcido materiales como sulfuros, sodio y calcio en concentraciones inesperadamente altas, según explica Masik. Los investigadores no lograron identificar de dónde proviene esa mezcla de sales, pero sí determinaron que no coincide con la composición del agua del Mar Muerto. Para ellos es claro que esta cobertura fue lo que le permitió al pergamino mantener su inusual brillo y probablemente contribuir a su buen estado de conservación. Esto es lo que dicen algunos expertos. Según los expertos, este hallazgo brinda nuevas pistas para entender mejor la cultura del cristianismo y el judaísmo. Además, puede arrojar luz sobre posibles métodos para preservar estos documentos. Según nuestro punto de vista, estos manuscritos revelaban la existencia de los seres de las estrellas y el contacto que tenían con la humanidad, impartiendo así la sabiduría divina de los seres de luz. Tal información fue cambiada por una verdad que sometería a la humanidad. Identificar estas mezclas y composiciones químicas también puede ayudar a identificar escritos falsos que se hacen pasar por antiguos. Florentino García Martínez, uno de los principales estudiosos de los manuscritos, escribió que, con la única excepción del rollo de cobre, estos textos forman parte de una biblioteca sectaria, pues los rollos forman un conjunto articulado de concepciones teológicas, escatológicas, morales y éticas. Las normas de la comunidad citan y hacen referencia a todos los textos bíblicos y parabíblicos encontrados en el mismo lugar, mostrando que los autores se consideraban intérpretes legítimos de los textos inspirados que están en su biblioteca. El uso del antiguo calendario solar hebreo por la comunidad, diferente de lo oficialmente vigente en el siglo I DC, distingue a la comunidad que habitaba en Qumran de otras corrientes judías, como los fariseos y saduceos. Por eso, a diferencia del nacionalismo de los celotes, la secta de Qumran no ve en el establecimiento nacional judío oficial una alternativa contra Roma. Otro escrito de Qumran dice: no odian todos los pueblos la maldad, y sin embargo todos marchan de su mano.
No sale de la boca de todas las naciones la alabanza a la verdad, y sin embargo, ¿hay acaso un labio o una lengua que persevere en ella? ¿Qué pueblo desea ser oprimido por otro más fuerte que él? ¿Quién desea ser despojado abusivamente de su fortuna? Y sin embargo, ¿cuál es el pueblo que no oprime a su vecino? ¿Dónde está el pueblo que no ha despojado la riqueza de otro? La idea que se saca de la lectura de estos manuscritos coincide bastante bien con la forma en que los autores antiguos describen a los esenios, por lo que la mayoría de los autores piensan que los habitantes de Qumrán pertenecían a esta secta. Los esenios vivían en una comunidad donde todo es para todos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó la información, no olvides darle like y compartir. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de la Confederación Galáctica de la Luz.